comunicarles, hermano, un pensamiento. Algo que he visto que muchos cristianos no pueden servir a Dios porque no entienden quiénes son ellos. Di conmigo unción. Piensa en la unción de Dios. Cuando lees el Antiguo Testamento y un rey era ungido, cuando un sacerdote era ungido, cuando un profeta era escogido, era ungido también. Hermanos, usted podría imaginarse a ese rey, a ese sacerdote, a ese profeta, hermano, ser elegido de parte de Dios. Ustedes habrán de recordar cuando el profeta Samuel vino a la casa de el padre de David, Elí creo que se llamaba, o Isaí. Recuerde una cosa, hermanos, cuando Dios pone el ojo en ti, no te le vas a escapar nunca. Cuando Él pone su unción sobre tu vida, tú le perteneces a Él. Nadie se iba a sentar a comer, hermano, hasta que no viniera a ese chamaquito que andaba por allá, ese niño de 17 años que andaba por allá. A ese lo necesitamos aquí, porque ese es el ungido. Sobre él vamos a derramar aceite. Hermanos, sobre nosotros ese aceite, ese ungüento espiritual poderoso ha sido derramado también. ¿Y sabe por qué el Señor nos ha ungido a usted y a mí? Y quiere el Señor que nosotros entendamos lo que eso significa. Yo no todo el tiempo en mi vida, hermano, logré entender esto. Pero ahora que lo entiendo, me doy cuenta que Dios, a los ojos de Él, yo soy especial. Y eso mismo tienes que pensar tú. Tienes que pensar, verte cuando te veas en el espejo. Por favor, recuerda estas palabras, nunca las olvides. Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti. Quiero hablarles sobre este pensamiento bien breve. Ungidos para crear. Para eso fuimos nosotros ungidos. Para crear, hermanos. Imagínense, el Señor, su Espíritu, su poder, creó todas las cosas y sigue creando hasta el día de hoy. ¿Saben qué han descubierto los científicos? Los científicos han descubierto que el universo se está expandiendo más y más y más. ¿Sabe por qué es eso? Porque el Señor ordenó y habló a las estrellas, habló al universo que se creara. Su palabra está viva, sigue creando todavía. No hay tal cosa como que, Dios ordenó eso y se detuvo. No. La razón por la que descubren cada vez más los biólogos marinos nuevas especies de peces en el océano, hermano, es porque la palabra del Señor continúa creando, moviéndose. Ese es el poder creativo de nuestro Dios. Cuando Dios te ha ungido, hermano, te ha ungido para crear a través de ti. Nosotros somos ungidos para crear a través de su unción. La Biblia dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, del verso 1 al 6, léalo aquí. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri,
hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado. Oiga eso. Cuando Dios escoge a alguien, Dios lo va a llenar. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Diga conmigo, sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Hermano mío, si tú sientes que tú estás cayendo corto en lo que Dios te ha mandado hacer, escucha esto. Cuando Dios te llama a ti, Él te va a llenar con su espíritu para que termines lo que Él te ha mandado hacer. ¿Sabe por qué muchos cristianos están fracasando y cayendo en este tiempo? Porque están lidiando con culpabilidad. Están lidiando con desobediencia. Están lidiando con condenación, con vergüenza, porque no se sienten que han dado la medida que Dios les ha pedido. Tú no puedes hacerlo por ti mismo. Por eso es que tienes que decirle al Señor: tú me has elegido, tú me has ungido, lléname para hacer lo que tú me ordenaste hacer. Si esa es nuestra línea en la que nos movemos, vamos a ser poderosos. Somos ungidos para crear. Somos ungidos para crear. Estos hombres de los que les leí aquí son los hombres que salieron de Egipto, hermanos. Ellos eran expertos en la fabricación y el manejo de tabiques y mezcla. Ellos fueron los que construyeron las ciudades de Egipto. Dios, sin embargo, tomó a esos esclavos y los llenó con el Espíritu Santo, especialmente a ese hombre llamado Bezaleel. Él fue el superintendente de la construcción del tabernáculo. Su nombre significa, me encanta esto, Bezaleel significa bajo la sombra de Dios. Imagínense, su padre y su madre le pusieron: vamos a ponerle este bebé Bezaleel, ¿verdad? Pero ellos no sabían, nació en Egipto, pero no sabían que iba a crecer y Dios iba a usarlo, a llamarlo y a ungirlo para crear. Aleluya. Mire eso, muchas veces hacemos cosas en ignorancia como padres, con una intención espiritual y buena, pero Dios dice: tú no lo sabías todo, yo lo puse en ti en el principio. Lo tenías ahí como que moviéndose un poquito, pero yo lo hice con esta intención. Hermanos, Dios puso también junto con Bezaleel a Aholiab como su segundo hombre en la obra. Pero también Dios puso sabiduría en el ánimo de otros hombres que tenían un corazón sabio para ayudarles a Bezaleel y a Aholiab. Era un grupo de hombres. Dios le dio 3 virtudes a Bezaleel. Digan conmigo: sabiduría, inteligencia y ciencia. Pida esas 3 cosas al Señor, hermanos. Y si usted puede, estudie, averigüe acerca de la sabiduría, de la inteligencia y de la ciencia.
Dios despertó en estos hombres habilidades, talentos y capacidades especiales. Oiga bien esto, usted está ungido por Dios. Deje que Dios despierte esas habilidades, talentos y capacidades especiales. Ellos no iban a construirle una casa al faraón, pero ellos iban a construirle una casa al Dios de dioses. Dios les capacitó en una manera única, singular y especial. Dios les ungió con un propósito divino. Oigan esto. Dios habría de recibir toda la gloria a través de la obra que ellos construirían con sus manos. Aplíquelo aquí. Aplíquelo al cuerpo del Señor. Esta es la iglesia, este es el templo nuevo espiritual. Aplícalo a tu templo también. Aleluya. ¿Cuántos entienden eso? Eres el templo de Dios, pero juntos somos el templo de Dios también. Así que trabaja con ese ungimiento aquí primero, para que tú puedas ver la necesidad de aquí de afuera también. Dios te va a decir, no solamente te llamé para construir tu templo personal, pero para que ayudes a estos también. Dios nos ha dotado. Ellos iban a construir, hermanos, el arca del pacto, el propiciatorio, la mesa de los panes, el candelero, el altar de incienso, el altar del sacrificio, la fuente, los vestidos, el aceite de la unción y el incienso aromático. Dios también usa nuestras manos hoy. Mira tus manos. Dios también las usa. Dios nos ha ungido a ti y a mí para crear. Nos ha puesto juntos. Nos ha puesto como un equipo para crear, hermano, las cosas que Él nos ha ordenado crear. Nuestras manos antes tocaron el pecado en el mundo. Hicimos la voluntad del diablo. Estas manos tocaron las gruesas y pesadas cadenas que nos aprisionaron allá en Egipto. Pero ahora Dios nos usa a ti y a mí para construir su lugar de habitación, su casa de oración y su reino espiritual en el corazón de hombres y mujeres que eran esclavos del demonio. Dios nos ha visto a nosotros. Él te ha visto a ti. Él nos separó desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos había visto y nos había escogido. Él nos separó para su obra. Esta es una obra maravillosa. Trabajar para Dios y con Dios es un privilegio que pocos gozamos. Hay que servirle a Dios con temor y temblor, hermano Félix. Vemos cómo Dios los escogió a ellos. Dios necesitaba a hombres para levantar un tabernáculo. Y miró a estos hombres que habían sido esclavos. A Dios no le importó que ellos hubieran servido al faraón allá en su vida pasada de pecado. Ellos ahora están libres, son libres. Dios los separó y los llenó de su Espíritu Santo. Dios los ungió para hacer la obra que les había mandado. El ungimiento vino primero, pero el ungimiento les dotó de sabiduría, de inteligencia y de ciencia. Ahora, déjeme traerlo a la casa. Hoy, en estos últimos días, están llegando a nuestra iglesia personas con vidas demasiado dañadas. Sus vidas están de cabeza. Ellos vienen muy acomplejados, muy enredados y demasiado heridos. Las personas están peor que hace 30, 40 años atrás. Lo voy a decir otra vez. Las personas están peor que hace 30, 40 años atrás. Muchos de ellos, al verlos,
Y cuando usted los oye hablar, parecería que ya no se puede hacer nada con ellos. Lucen irreparables, están destruidos y parece que no tienen ya esperanza. Pero el ungimiento de Dios se agita dentro de nosotros, aleluya, y nos ayuda a crear cosas nuevas en ellos. Nos da palabras llenas de sabiduría para hablarles y nos ayuda a construir lo que el pecado ha destruido en ellos. El ungimiento nos capacita para crear su reino divino en las personas. No importa cuánto el pecado los haya destruido y hasta los haya deformado, Dios nos ha ungido a nosotros para hacer una obra primorosa en ellos. Es una obra llena de detalles hermosos. Es una obra que nadie puede hacer como nosotros lo hacemos. No importa cuánto aumente el pecado en este mundo nuestro, ni cuán oscuro se vuelva el corazón de los hombres y de las mujeres. El ungimiento en nosotros puede ayudarnos a crear en ellos una nueva y más brillante luz. Dios les dio la habilidad a esos hombres para crear el pectoral del sacerdote con 12 piedras preciosas. Pero también a nosotros la unción del Santo nos dio la ciencia para colocar joyas hermosas en el corazón de las personas, para colocarles una corona con joyas preciosas, haciéndolos príncipes y princesas del Señor. Su unción nos ha dado también la habilidad de poder poner en esos vasos de barro un tesoro glorioso. Muchos podrán decir, ser pastor es fácil. Otros podrán decir, lo que hace la pastora es simple. Si fuera tan fácil y si fuera tan simple, ¿por qué no lo hacen? El problema para muchos de ellos ocurre cuando descubren que no tienen el ungimiento de Dios. Se les presentan problemas y sus vidas se les truncan y complican y no pueden crear nada y no pueden construir nada. Y se quedan en la ruina y en la confusión porque no tienen la unción de Dios. Otros podrán decir, tener un ministerio es fácil. Ser cristiano, cualquiera puede ser cristiano. Si así fuera, ellos serían fuertes, serían sabios. Y la luz de la ciencia de Dios los usaría para crear el reino de Dios en los corazones de los demás. Pero ellos no pueden porque no tienen la unción de Dios. Cuando el pecado, la oposición, el mundo, los enemigos, la enfermedad, la necesidad y hasta el mismo diablo se nos levanta a nosotros y nos presenta una situación difícil aquí y otra por allá y otra más difícil de aquel lado, y el infierno nos dice que no podremos, que fracasaremos y que no tendremos éxito. El ungimiento de Dios viene al rescate, aleluya, y la mente brillante de Cristo comienza a moverse dentro de nosotros y comienza a revelarnos la solución. Dios nos ilumina la mente y nos permite ver imágenes, planes, patrones, visiones, estrategias y soluciones que vienen del mismo Dios del cielo. Nosotros no vivimos confundidos, amados míos, ni atemorizados porque tenemos las llaves de los recursos divinos del Señor. Tenemos los mapas de soluciones divinas y están en nuestras manos esos mapas. Dios nos ha entregado la combinación y la clave de su bóveda de tesoros y revelaciones. Dios confía en nosotros. Dios sabe que podemos hacer su obra si le permitimos a su unción operar y fluir a través de nosotros. Dios nos dice cómo y nosotros lo hacemos. Y el diablo y el pecado se quedan confundidos.
Ellos pudieron hacer lo que Dios les ordenó y Dios habitó en medio de ellos. Su gloria estaba en medio de ellos. Dios los protegió, Dios los guió, Dios los alimentó, Dios los sostuvo en el desierto de muerte. Nosotros también podemos hacerlo porque Dios nos ha escogido para llenarnos de su ungimiento y crear lo divino en este desierto, en nuestro mundo. Sepan entender que muchos tienen su esperanza en nosotros. Cuando usted camina en la oscuridad, está perdido en un desierto, en un valle, hermano, ¿sabe qué es lo que usted busca? Si ve a la distancia un cerillo encendido, un encendedor, alguien allá, ¿sabe qué es lo que usted va a hacer, hermano? ¿Sabe qué es lo que vas a hacer? Ya lo sabes. Ya sabes lo que vas a hacer. Si tú estás perdido, hermano, en un lugar y está, hermano, a 0 grados la temperatura, pero ves un fuego allá, ¿sabes hacia dónde vas a ir? Ya sabes hacia dónde vas a ir. Dios nos ha ungido a usted y a mí, y nos ha ungido para crear. ¿Sabe hacia dónde quieren correr las personas cuyas vidas están arruinadas, destruidas y sin aliento? ¿Hacia dónde creen ustedes? ¿Hacia dónde creen ustedes que Dios va a guiar a esas personas? Dios les va a mover inclusive la cara para que te vean a ti allí. La gente, hermano, muchos tienen su esperanza puesta en nosotros. Muchos podrán ver la gloria de Dios a través de nuestra unción. Muchos se convertirán en nuevas criaturas por la fe y el ungimiento que Dios puso en ti. La Biblia dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No olvidemos que fuimos ungidos para crear, para ser la solución, para dar vida y para crear lo que el cielo nos ha ordenado. Tomemos nuestra unción y trabajemos, oremos y hagamos lo que el Rey nos ha ordenado a hacer. ¿Por qué no nos ponemos en pie?